Buenas tardes y bienvenidos sean todos. Daremos inicio a la ponencia, la cual será sobre el autor Max Horkheimer. En esta ponencia veremos temas sobre su biografía, sus tesis principales y otros aportes. La ponencia se llevará a cabo con la conducción de su servidora Guadalupe Yoselin Mérida Tonchi. Así daremos el inicio el día de hoy y le daremos la bienvenida a lo que es el ponente Antonio Sunún. Dentro del paradigma sociocrítico, encontramos muchos autores que hicieron aportes importantes a dicho paradigma. Entre ellos, uno de los más destacados, Max Horkheimer. Max Horkheimer nace el 14 de febrero de 1815, siendo el único hijo de un matrimonio judío. ¿Sí? Su padre, Moritz Horkheimer, era un próspero empresario de esa época, dueño de una textilería. Su padre soñaba con que su hijo, Max, prosiguiera con el negocio. Al crecer él, se da cuenta y se siente incómodo por la vida burguesa que él lleva. En una carta que él escribe dirigida hacia su primo, él expresa sus condolencias de cómo él no se puede sentir bien portando cosas caras a base de mano de obra sobre explotación. ¿Sí? A base de la sobreexplotación de los trabajadores, él pueda tener riquezas, a eso él le incomodaba, expresa en esa carta. ¿Sí? Él viaja a Alemania, ¿sí? En el año de 1919, ingresó a estudiar psicología y filosofía. ¿Sí? Fue el primero en dar un aporte hacia el paradigma sociocrítico en la escuela de Frankfurt. ¿Sí? Posteriormente obtuvo su doctorado en 1922, estudió filosofía donde conoció al famoso Hans Cornelius. ¿Sí? Otro de sus aportes son sus obras más notables, el cual es Crítica de la razón instrumental, publicada en el año 1947, y Dialéctica de la ilustración, publicada en el año 1944. ¿Sí? En colaboración con Theodor Adorno. Él tenía un pensamiento neomarxista, que quiere decir que no tenía un pensamiento ortodoxo. Él abordaba acerca de la emancipación, ¿sí? Abordaba de cómo cuando realmente pones en práctica una teoría sociocrítica, te das cuenta de lo que puede pasar a tu alrededor. Él decía que la teoría sociocrítica te permite ver más allá de lo que otros no te permiten ver, de lo que los demás no pueden ver. ¿Sí? También aportaba de la emancipación, pero ¿qué es la emancipación? La emancipación es un acto, ¿sí? Es una acción de liberarte de todo lo que aparentemente eres dependiente. ¿Sí? Sus principales ideas de Max Horkheimer fue influido por Karl Marx, ¿sí? Por su marxismo no ortodoxo, por orientación crítico-sociológica en base a la filosofía. Sus críticas recaen en el método cartesiano y la teoría crítica de Horkheimer, el subjetivismo, es trascendido por la relevancia social a través del método científico empleado. Es decir, este hace énfasis en la existencia social como factor determinante de la conciencia y a su vez de la praxis histórica. ¿Sí? Como bien sabemos, característica particular del paradigma sociocrítico, tienes que hacer una investigación-acción o una investigación-acción participante. Tiene relación con incluirse, convertirte por un momento en parte de esa determinada masa que tú quieres investigar. ¿Sí? Él aportaba de la praxis. Praxis a veces lo confundimos con práctica, pero praxis en sí es todo conocimiento científico que se puede llevar a la práctica y que se puede comprobar. ¿Sí? Entonces, Max Horkheimer también fallece en el año de 1973 en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Hemos concluido con la ponencia de Antonio Sunún. Como podemos ver, Horkheimer nació el 14 de febrero de 1895. Murió el 7 de julio de 1973. Horkheimer, sin duda alguna, es uno de los filósofos más brillantes del siglo XX.
considerado incluso como uno de los pensadores más reconocidos por sus aportes a la teoría crítica dentro de la Escuela de Frankfurt. El principal interés de la teoría crítica es la emancipación del hombre a través de la filosofía de la conciencia, así rechazar la manipulación y el dominio que el sistema social manipula al hombre. He así, damos por concluir lo que fue la biografía de Marx Horkheimer. Nuestro siguiente ponente sería Miguel Rodríguez. Por favor, le damos la bienvenida. Mi nombre es Miguel Rodríguez y hoy hablaré acerca del tema del aporte de Max Horkheimer. Antes de entrar leyendo en el aporte de este autor, resucitaremos algunos de los sucesos más importantes que se dieron en la época en la cual él se encontraba. Uno de los sucesos importantes es el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, es decir, la primera revolución comunista que triunfó convirtiéndose en una opción política, económica y social para el país. Otro es la recién creada República de Weimar en 1919 y en 1933, que después de la Primera Guerra Mundial reorganizó al país en un estado nacional, proporcionando cierto orden social pero también caos económico. Otro es el ascenso de Hitler al poder, y el último es que específicamente en Frankfurt surgieron foros culturales mantenidos por la burguesía con mentalidad abierta, y en ese año se fundó la Universidad de Frankfurt. Ahora haré mención de algunos de los autores que fueron influyentes en el pensamiento de Max Horkheimer, autores como Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Wilhelm Dilthey, Friedrich Wilhelm, Max Weber y Karl. Ahora hablaré un poco acerca de la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, el cual es un instituto cuyo pensamiento filosófico influyó en la teoría sociológica desde la década de los 30 en adelante. Este instituto fue fundado por tres autores, Friedrich Pollock, Felix Weber y Max Horkheimer, los cuales tenían la visión de investigar a la sociedad desde un punto de vista marxista, desde un marxismo mejorado para saber cuáles eran los cambios que se suscitaban en el presente y el futuro de dicha sociedad que se encontraba en esa época. Ahora hablaré un poco sobre la teoría crítica. La teoría crítica es un amplio campo de estudios que surge en la primera mitad del siglo XX y que rápidamente se expande hacia el análisis de distintas características de las sociedades contemporáneas, tanto a nivel filosófico como histórico y político. Horkheimer decía que había que tener tres criterios principales a tomar en cuenta para formar una teoría crítica. Uno es que tenía que ser explicada, tenía que ser explicativa. Teníamos que explicar el orden social y teníamos que explicar también los sucesos más importantes que se acontecían con respecto al poder. Otra es que tenía que ser práctica, tenía que tener practicidad. Teníamos que reconocer al sujeto como parte de un contexto, como parte de una sociedad, y también identificar el potencial que éste tenía para poder incidir en ella y para poder transformar su realidad. Y la última es que tenía que ser normativa. En esta se tiene que dejar claro de qué manera podemos formar una perspectiva crítica, delimitando algunos objetivos que se podían alcanzar. Habiéndonos puesto en el contexto y en lo que es el instituto y la teoría crítica, regresaremos a la época en la cual se estaban sucediendo algunas cuestiones con respecto al Instituto de Investigación Social de Frankfurt. En la época de Max Horkheimer, como bien recordamos, el ascenso de Hitler y el ascenso de los nazis al poder significaba un riesgo para ellos, porque varios de los miembros de esta institución eran judíos, los cuales tuvieron que ser exiliados a diversos países de Europa. Gracias a los contribuyentes y a los accionistas que apoyaban la causa de la universidad, pudieron colocarse de buena manera en otros países, pero lamentablemente algunos tuvieron que reajustar sus investigaciones y sus prácticas debido al diferente contexto en el que se encontraban ahora. Algunas de las temáticas que ellos pensaban trabajar eran las siguientes: el análisis económico de la fase postliberal del capitalismo, la investigación psicosociológica de la integración social de los individuos y el análisis teórico-cultural del funcionamiento de la cultura de las masas. Algunos de los autores necesitaban trabajar estas temáticas con fundamentos filosóficos, pero debido al cambio de aires tuvieron que cambiar la investigación bruscamente por la practicidad. Tuvieron que implementar las prácticas
lo más antes que ellos esperaban y tuvieron que implementarlas en base a ciencias pues americanas, ya que no pudieron continuar como ellos querían con los ideales que ellos tenían y tuvieron que incluir técnicas americanas las cuales podían ser las entrevistas, los cuestionarios y algunos grupos de difusión, así como estadísticas que tenían que sacar ellos también. Ahora hablaré acerca del aporte de Max Horkheimer, el cual se da dentro de su obra Dialéctica de la Ilustración. Esta da una contribución importante para la teoría crítica y para el estudio de los medios masivos, el cual es el aporte de los estudios de comunicación. Dentro de su obra Dialéctica de la Ilustración se compone un tema completo para la reflexión de la industria cultural y para los medios masivos de comunicación. Dentro de este libro se tocan varios aspectos, incluso que se pueden ver en la actualidad, que es cómo la publicidad engaña, cómo es engañosa, la enajenación y la manipulación que los medios tienen sobre la información que se da. Incluso estas cuestiones incluso llegan a ser críticas en la actualidad de un sistema económico y de la política de los países, de los representantes políticos de los países, porque la información puede llegar a ser alterada dentro de los medios de comunicación. Y esto se debe a los pensamientos filosóficos que ellos tenían en su época, que tanto Max Horkheimer como Jürgen Habermas tenían la idea de medir de saber en qué medida las reacciones subjetivas de las personas eran verídicas, eran genuinas, o sea, qué tan directas iban, y no solo estudiar eso, sino estudiar también cómo estaban ellos involucrados dentro de este sistema, el cual hace que los medios de comunicación manipulen pues la información que se da a través de ellos, pero también ellos intentaban estudiar cómo es que las personas se retenían, o sea, básicamente luchaban en contra de la manipulación de los medios, de la publicidad engañosa, de la información, de las noticias engañosas, de la información que no era verídica en lo absoluto. Ellos también intentaban demostrar o investigar cómo se contraponían las personas al mal uso de los medios de comunicación. Damos por concluir la ponencia de Miguel Rodríguez. Como podemos ver, Horkheimer y Adorno, miembros de la primera generación de la teoría crítica, escribieron un libro llamado Dialéctica de la Ilustración. Es uno de los textos más importantes de los autores y de la teoría crítica. Marca un rupturo pensamiento epistemológico de Horkheimer y Adorno. Para los estudios de comunicación en Dialéctica de la Ilustración, dedica un capítulo entero a la reflexión específica de la ilustración cultural y los medios masivos. Incluso, hoy en día, se puede escuchar hablar de medios masivos, manipulación, imaginación, engaños y, lo más importante, se provoca el estudio de las consecuencias económicas, políticas, social y cultural de los medios. Le damos la bienvenida a la siguiente ponente, Vanessa Hollín. Hola, yo soy Eugene Lara y les voy a hablar acerca de los aportes que da Max Horkheimer. Bien, pues el principal aporte que este autor nos da es acerca de su teoría crítica, en el cual centra una crítica en la razón instrumental. ¿Por qué existe esto? Pues ya que tradicionalmente se conoce de que los investigadores no podían conocer sus problemáticas más a fondo. Esto quiere decir que el investigador no podía intervenir en su problematización. Entonces Max hace una crítica acerca de que esto no deja desarrollar al sujeto, no deja desarrollarlo completamente y lo limita. Por eso mismo realiza una crítica y la llama la teoría crítica. En esta buscaba la transformación social o la transformación del medio en el que se puede desenvolver el investigador. La sociocrítica se vio ayudada por este autor, pues no solo estudiaba un problema, se vuelve la transformación del problema, buscando solución e interviniendo de forma adecuada.
Esto quiere decirnos que Marx buscaba una emancipación humana, una emancipación del investigador y de que éste se volviera parte de su historia, parte de su investigación y ayudara a una transformación social o una transformación del problema en el cual se podía presentar. En la Escuela de Frankfurt desarrolló un concepto de teoría que tenía como objetivo fundamental la emancipación del ser humano, pues como venimos platicando, de que Marx buscaba la emancipación del ser, la emancipación del investigador y la intervención de éste. Bien relata Marx de que el investigador, al no poder intervenir, se puede decir que él mismo se ataba y no podía desarrollarse de una manera correcta o de la manera en la que se podía desenvolver. La teoría crítica se opone radicalmente a la idea de teoría pura que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada. Bien dice Marx que al tener este problema surgen los mitos o el qué podría ser del propio investigador, de cómo éste puede delimitar su información y solamente utilizar una suposición del qué podría haber pasado o del porqué del problema. Entonces, es esto lo que habla de que se ata a sí mismo o restringe su propio conocimiento al no ir más allá del problema. Por tanto, la teoría crítica viene a ser una gran ayuda a la teoría sociocrítica, pues esta nos ayuda a tener más profundidad acerca de nuestro tema o de nuestra investigación. De este modo, la praxis y los intereses teóricos y extrateóricos que se dan en determinado momento histórico revisten un valor teórico cognitivo. Bien sabemos de que la teoría sociocrítica es su principal movimiento es ser parte de tu investigación, de centrarte y buscar una solución a tu problema. La teoría crítica es la reflexión filosófica o racional. Con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Esto nos dice de que la teoría crítica es una gran ayuda, es una gran ayuda al investigador y de que ésta pueda conocer su mismo entorno y pueda ser parte de su cambio social. Bien, podemos hablar de la Escuela de Frankfurt, del cual tomó parte Marx, en el cual dice que se considera como el espacio de reflexión de un variado grupo de filósofos unidos por un interés teórico similar, el cual es la razón humana. La razón humana tiende a buscar su entorno y de ser parte de ella misma. Hablamos de un espacio en el que las personas se vuelven en ocasiones divergentes, o bien la razón humana tiende a ser centrada en sentimientos, o bien parte de esta. Por esto mismo, Marx buscaba una reflexión humana, una reflexión de tu entorno, una reflexión de tu sociedad, y con esta podemos ayudar a la intervención social y hacer, vaya la redundancia, de ser el cambio social, tener una solución social y poder ser parte de esta. Esta es parte de lo que formó la Escuela de Frankfurt, tomada de múltiples autores que buscaban un mismo ser, que es la razón humana. Hemos concluido con la ponencia de Ollín Lara. Como podemos ver, el paradigma sociocrítico surgió en respuesta al positivista, promoviendo la acción individual y la reflexión. Dicho paradigma tiene como objetivo promover la transformación dentro de una sociedad y dar respuestas a problemas específicos. Se adapta a un sistema de investigación cualitativo, para así estudiar la realidad dentro de un contexto. Para concluir la ponencia,
Le daremos la bienvenida a la última ponente, Vanessa Guadalupe. Se trataron los puntos más importantes para conocer de todo un poco sobre nuestro autor. Comenzamos con su biografía. Claro, para poder saber sus inicios, familia, carencias y pérdidas que haya pasado este autor. Nace en 1895 siendo el único hijo de un matrimonio judío. Su padre, Morris Horkheimer, era un próspero empresario de la industria textil que aspiraba a que su hijo continuase al frente del negocio familiar. Para 1917 tuvo que abandonar sus negocios textil por ser pedido por el ejército alemán para participar en la Primera Guerra Mundial, que aunque no pudo ingresar porque falló las pruebas médicas. Tras ser liberado, Max Horkheimer entró a estudiar psicología y filosofía en la Universidad de Frankfurt. Dentro de esta universidad conoce a Theodor Adorno, con quien entablaría una amistad y el cual elaboró diferentes trabajos, los cuales ya conocemos. Los aportes al paradigma sociocrítico. Está el libro de la dialéctica de la Ilustración. Critica las tradiciones positivistas. El positivismo afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, basado en análisis hipotético. Es para ayudar a las necesidades del ser humano, siendo libre. El investigador debe llevarlo a la praxis, que no solamente se quede en la teoría, que también se practique para poder entender lo que se está haciendo. Sobre el cambio cualitativo en la sociedad, ciertamente la teoría crítica se concentra en la sociedad, quiere favorecer el compromiso político y quiere demostrar la diferencia entre potencialidad y actualidad en la sociedad. Es conocido fundamentalmente como uno de los fundadores y máximos exponentes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. 3 puntos importantes. Marcó una ruptura en el pensamiento epistemológico, la racionalidad del hombre y el paradigma de la razón, donde la razón del dominio es sustituida por una razón argumentada. Esto pretende decir que es imposible hacer afirmaciones positivistas con pretensión cognitiva respecto de lo absoluto, si quien las realizara tuviera un acceso en algún sentido privilegiado a esa instancia incondicionada y última. En este sentido, Horkheimer afirma que el conjunto de la realidad social se identifica con el proceso vital de la humanidad, dentro del cual ni la naturaleza, ni la sociedad, ni sus relaciones mutuas permanecen inalterables. Existe una actitud humana que tiene por objeto la sociedad misma. Si bien su arraigo en una estructura social histórica es inevitable, ni su propósito consciente ni su significado objetivo apuntan a que algo en esa estructura funcione. La actitud crítica cuestiona la separación de individuo y sociedad. Hoy en día se puede escuchar hablar de medios masivos, manipulación, enajenación, engaños, etc. Concluimos con la ponencia de Vanessa Fuentes. Es así como damos por terminar la ponencia sobre el autor Max Horkheimer. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.